El atardecer de Los Ángeles pintó el cielo de tonos anaranjados y dorados, mientras el tráfico continuaba su frenético flujo. Los automóviles de lujo se deslizaban por las concurridas calles de Beverly Hills, reflejando el brillo de las luces de las tiendas de alta gama. La ciudad palpitaba, llena de vida, pero también contenía un silencio invisible, uno que ignoraba lo que había sido olvidado. Dentro de una camioneta negra, Selena Gómez se reclinó en el suave asiento de cuero, mirando la pantalla de su teléfono. Su día había sido largo. Reuniones con la compañía discográfica, ensayos para un evento benéfico y una sesión de fotos que duró más de lo esperado. Suspiró, sintiendo el peso de la fatiga asentarse sobre sus hombros, y desbloqueó su teléfono una vez más, desplazándose distraídamente por su sección de noticias. ¿Quiere que la lleve directo a casa, señorita Gómez?, preguntó el conductor, un hombre de mediana edad que llevaba años trabajando. Respondió automáticamente, sin apartar la vista de su móvil. Sí. La ciudad pasa borrosa ante la ventana, un mosaico de luces de neón y siluetas apresuradas. Pero entonces algo hizo que Selena apartara la mirada de la pantalla, algo que rompe la monotonía del paisaje del lujo y la opulencia. Ella ve a una señora al otro lado de la avenida. Una figura solitaria estaba sentada en la acera, apoyada contra la pared de un edificio viejo. A su lado, un carrito de compras destartalado estaba repleto de sábanas sucias, bolsas de plástico y pequeños objetos esparcidos por todas partes. Ella era una mujer mayor. El tiempo parecía haberse aferrado a su cuerpo de una manera cruel. Su piel, marcada por profundas arrugas, tenía un tono pálido, casi grisáceo, bajo la débil luz del atardecer. Su cabello blanco, enredado por el viento, caía en finos mechones sobre sus hombros encorvados. Pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de Selena. Ojos vacíos, ojos que nada pedían. La mujer sostenía un vaso de papel vacío entre sus dedos delgados y temblorosos, como si ya no tuviera energías para pedir ayuda. El mundo pasa junto a ella sin verla. Selena frunció el ceño, sintiendo una opresión inesperada en el pecho. ¿Cuántas veces había caminado por esa misma calle sin notar a esa mujer? ¿Cuántas otras personas, dentro de coches lujosos como el de ella, hicieron lo mismo? Selena le dice a su chofer sin dudarlo: ¡Detener el coche! El conductor miró por el espejo retrovisor confundido y preguntó: ¿cómo? Y Selena repite con voz angustiada: ¡Detén el coche ahora! El hombre dudó un momento, pero obedeció y detuvo el vehículo junto a la acera. Antes de que pudiera preguntar por qué, Selena ya estaba abriendo la puerta y saliendo. El aire frío de la noche la envuelve, pero a ella no le importa. Caminó hacia la mujer, ignorando las miradas curiosas de algunos peatones. Su corazón latía rápidamente, sin que ella supiera exactamente por qué. La mujer no le llamó la atención cuando Selena se detuvo frente a ella. Hola, ¿estás bien? Por un momento, solo el sonido distante del tráfico respondió. Entonces, la mujer dejó escapar una risa corta, ronca y sin humor. ¿De verdad quieres saberlo? Selena sintió un nudo en la garganta. Algo en la respuesta, ese tono, esa resignación, la impactó más de lo debido. Y en ese momento supo que no podía simplemente alejarse. Selena dudó por un momento. Las calles de Los Ángeles siempre estaban llenas de gente ocupada, demasiado apurada para notar a aquellos que la ciudad decidía olvidar. Pero allí, en ese momento, el tiempo pareció detenerse. La mujer permaneció sentada en la acera, con los hombros encorvados y sus frágiles manos sosteniendo el vaso vacío. Su rostro, surcado de profundas arrugas, mostraba las huellas de una vida que un día fue mucho más que frío y hormigón, pero ahora parecía que lo único que quedaba era un cansancio interminable. Selena respiró profundamente y lo intentó de nuevo. ¿Cómo te llamas? La anciana dejó escapar un suspiro, como si la pregunta fuera una preocupación innecesaria. Por un breve momento,
Selena pensó que la ignoraría. Pero entonces la mujer movió levemente sus labios agrietados y murmuró y dijo: Margarete. Era un nombre fuerte, que parecía pertenecer a alguien con historias que contar. Pero en ese momento, todo lo que Selena vio fue una mujer que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Margarete, repitió Selena suavemente, como si estuviera probando el nombre en sus labios. ¿Puedo sentarme contigo? La anciana finalmente levantó la mirada, analizándola por primera vez. Sus ojos eran de un azul grisáceo, pero sin el brillo que antes tenían. Ojos que portan historias que nadie más parecía querer escuchar. «Puedes hacer lo que quieras, jovencita. El piso es público», dijo la anciana. Su voz sonó seca y sin emoción. Selena sonrió levemente y se agachó, sentándose en la acera junto a ella. El frío del hormigón atravesó sus pantalones de diseño, pero ella lo ignoró. ¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí? Selena preguntó. Margaret soltó una risa corta y ronca, sin humor. ¿Vivir? Vivo donde la noche me deja quedarme. Así habló Margarete. Selena no sabía qué decir. Esa respuesta incómoda de una manera que ella no esperaba. Era tan absurdo pensar que alguien pudiera acostumbrarse a no tener un lugar al que llamar hogar. El silencio se prolongó entre los dos. Solo el ruido de los coches y las voces apresuradas llenaban el espacio. Margaret pareció relajarse un poco, tal vez dándose cuenta de que Selena no estaba allí para juzgarla o simplemente ofrecerle una moneda antes de seguir adelante con su vida. Entonces Selena vio un pequeño café al otro lado de la calle. ¿Quiere un café, señora? Margaret giró lentamente la cara hacia ella, arqueando una ceja. ¿Café? Ella exclamó. Sí, caliente, fuerte, justo como me gusta. La anciana la estudió durante unos segundos, como tratando de comprender cuál había la intención detrás de ese gesto. Luego se encogió de hombros y murmuró. Si estás dispuesto a gastar tu dinero en mí, no me negaré, dijo Margaret. Selena sonrió y se puso de pie rápidamente. Vuelvo enseguida entonces. No huyas, ¿de acuerdo? Margaret soltó otra risa breve. ¿Huir a dónde, querida? No tengo a dónde correr, dijo Margarete con una risa suave. Selena cruzó la calle y entró en la cafetería. El olor a café recién hecho y a pan caliente la envolvió de inmediato. Pero su mente estaba ocupada con otra cosa, la mirada de Margarete. Había algo en esa mujer que la intrigaba, que la conmovía de una manera inexplicable. Pidió 2 cafés, uno simple para Margaret y otro con leche para ella. Cuando regresó, vio que la anciana seguía allí en la misma posición, como si fuera una parte de la acera que nadie notaba. Selena fue a su lado nuevamente y le entregó el vaso de papel tibio. Margaret lo abrazó por un momento, sin decir nada, solo sintiendo el calor entre sus manos heladas. Y luego, por segunda vez, Margaret sonrió. Era una sonrisa pequeña y discreta, pero estaba allí, y eso hizo que el corazón de Selena se encogiera de una manera extraña. En ese momento, Selena se dio cuenta de que no iba a ser solo café. Ella quería saber más, ella quería entender. Y sobre todo quería ayudar, necesitaba saber más. Margaret sostuvo la taza de café en sus manos, como si fuera un pequeño tesoro. El vapor se elevaba en delicadas espirales, calentando sus dedos delgados y arrugados. Se llevó el vaso a los labios agrietados y tomó un sorbo lento, cerrando los ojos por un momento. Tal vez hayan pasado años desde la última vez que sentí algo cálido en una tarde fría. Selena observaba cada movimiento, intentando no parecer intrusiva. Había algo en Margaret que la hacía querer entender más. ¿Cómo había llegado a este punto una mujer de esa edad, que claramente tenía una vida antes de todo esto? ¿Qué pasaría para que ella se volviera invisible a los ojos del mundo? El silencio entre ellos duró unos minutos. Margaret parecía perdida en sus pensamientos, mirando al vacío. Selena decidió que no quería obligarla, pero al mismo tiempo sintió que si dejaba que esa conversación muriera allí,
tal vez nunca más tendría la oportunidad de saber la verdad. Entonces Selena preguntó suavemente. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo llegaste aquí? Selena quedó atónita y Margaret no respondió de inmediato. Mantenía la mirada fija en el horizonte como si estuviera mirando un tiempo lejano, mucho más allá de la concurrida avenida. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. ¿Quieres saber cómo terminé aquí? Selena simplemente asintió esperando. Margaret suspiró. Sabes, no siempre fui esa anciana sentada en la acera. Su voz tenía un tono ligeramente irónico, pero había una profunda tristeza detrás de las palabras. Hubo un tiempo en que tenía una casa, un marido, un hijo maravilloso. Yo era profesora. Enseñé a niños pequeños y me encantaba lo que hacía. Hizo una pausa por un momento y tomó otro sorbo de café. Selena habla en silencio, dejando que Margaret conduzca la conversación a su propio ritmo. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos que no tenemos control sobre nada, dijo Margarete. La anciana frunció el ceño, como si estuviera recordando cosas dentro de su propia mente. Margaret continúa contándole su historia a Selena. Mi esposo, George, era un hombre increíble. Trabajaba como mecánico y siempre regresaba a casa con las manos cubiertas de grasa. Dijo que no importaba lo sucias que estuvieran sus manos, siempre y cuando su conciencia estuviera tranquila. Margaret rió suavemente, perdida en sus recuerdos. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. Nuestro hijo Daniel era nuestro orgullo. Él quería ser ingeniero. Siempre desmontaba los juguetes solo para ver cómo funcionaban. Selena sonrió, imaginando a un niño curioso jugando con piezas y tornillos, con los ojos brillando de emoción. Pero entonces Margaret miró hacia otro lado y su expresión cambió. La sonrisa desapareció tan rápido como apareció. Entonces todo empezó a desmoronarse. Margarete comenzó a contar lo que realmente había sucedido. La frase quedó suspendida en el aire por un momento. George se enfermó, un cáncer raro. A los pocos meses ya se había ido. Intenté ser fuerte por Daniel, pero la verdad es que ya no era la misma. Algo dentro de mí se ha ido. Hizo una pausa, como si estuviera luchando contra sus propias emociones. Selena no dijo nada, solo abrió los dedos alrededor de su propia taza de café, sintiendo el dolor de la mujer a su lado. Entonces un día recibí una llamada telefónica. Margaret cerró los ojos por un momento, como para evitar que ese recuerdo regresara, pero fue inútil. Mi hijo Daniel tuvo un accidente automovilístico justo después de todo esto. Iba conduciendo hacia la universidad cuando se le pinchó una rueda trasera y perdió el control. Su voz se quebró, sus ojos se hundieron. Murió instantáneamente. Me llamaron desde un hospital en Tennessee y me dijeron que había muerto instantáneamente. Después de eso nunca recibí otra llamada de allí y nunca supe dónde estaba enterrado. El pecho de Selena se apretó. Margaret miró hacia adelante, con los ojos húmedos pero sin derramar lágrimas. Después de eso, simplemente dejé de existir. Suspiró profundamente, girando la taza de café en sus manos, mostrando sin querer su nerviosismo por todos esos recuerdos. Perdí mi trabajo porque dejé de presentarme. Me desalojaron de mi casa porque no podía pagar el alquiler. Los pocos parientes que tenía los mantuvieron apartados. Y un día, cuando me di cuenta, estaba aquí. Y nunca me fui. Selena sintió un nudo en la garganta. La historia de Margaret no fue solo una historia de pobreza, fue una historia de pérdida. Una pérdida tan grande que arrancó a Margaret del mundo y la hizo desaparecer. Por un momento, los dos se quedaron en silencio. El ruido de la ciudad parecía distante. Entonces Margaret rió suavemente, con un sonido amargo y triste. ¿Qué es más divertido? Al principio logré que alguien viniera a ayudarme, que algún viejo amigo o pariente me tocara el hombro y me llevara a casa. Pero ¿sabes de qué me di cuenta, Selena? Se giró y miró directamente al joven, sus ojos azules fríos y vacíos.
El mundo sigue adelante y un día te das cuenta de que ya no eres parte de ello. Selena tragó saliva con fuerza. Había tantas cosas que podía decir en ese momento, tantas frases hechas que la gente decía para consolarse unos a otros, pero ninguno de ellos parecía suficiente. Ninguno de ellos cambiaría lo que Margaret había experimentado. Entonces Selena hizo lo único que podía hacer. Ella extendió la mano y la colocó sobre la de Margaret. Fue un gesto sencillo, pero en ese momento Margaret no era invisible. Y tal vez, por primera vez en muchos años, alguien realmente la vería. El silencio entre ambos se prolongó, espeso como la brisa fría que pasa por la avenida. El ruido de los coches y las conversaciones a su alrededor parecían distantes, casi irrelevantes comparados con la intensidad de ese momento. Margaret todavía sostenía la taza de café, pero ya no bebía. Selena, por otro lado, sentía una agitación en su interior. Las palabras de Margaret resonaron en su mente. El mundo sigue su curso, y un día te das cuenta de que ya no formas parte de él. La golpeó de una manera que no esperaba. Como alguien como Margaret, que una vez vivió una vida plena, terminó completamente invisible para el mundo. Selena miró a su alrededor. La gente seguía pasando sin notar a la mujer sentada en la acera. El tiempo de todos transcurre con normalidad, excepto el de Margaret. Selena respiró profundamente. Ella no podía simplemente levantarse e irse. Margaret, déjame ayudarte. Dijo Selena. La anciana la miró frunciendo el ceño. ¿Y cómo me ayudarás? ¿Vas a darme algunas notas y seguir adelante con tu vida? La respuesta fue dura, pero Selena no se echó atrás. No, quiero hacer más que eso. Quiero darte un lugar donde quedarte, un baño caliente, una cama cómoda. Quiero ayudarte a empezar de nuevo. Margaret rió suavemente, pero sin humor. Cariño, ¿cuántas personas me han dicho eso? ¿Cuántos llegaron con una sonrisa y palabras bonitas, pero luego desaparecieron? Esas palabras hirieron a Selena, pero ella entendió. Margaret no solo rechazaba la ayuda, ella estaba protegiendo lo poco que le quedaba de sí misma. Selena se inclinó un poco hacia adelante, mirando directamente a los ojos de la anciana. Yo no soy como esta gente. Margaret sostuvo su mirada durante unos segundos, los ojos cansados y desconfiados de alguien que ha tenido demasiadas promesas vacías. ¿Por qué haces esto? Margaret dijo con firmeza. Selena dio una pequeña sonrisa, pero era una sonrisa triste. Porque puedo, y porque nadie debe vivir sin esperanza. La anciana suspiró y miró al suelo. Sus delgados dedos jugaban con el borde de su taza de café, como si estuviera tratando de decidir si confiar en la joven que tenía frente a él. La verdad era que Margaret quería creer. Desearía con todas mis fuerzas que Selena fuera diferente. Pero era difícil tener esperanza cuando la vida ya nos lo había quitado todo. El viento frío volvió a soplar y Selena se preguntó si Margaret podría soportar otra noche en esas condiciones. Ese pensamiento la puso inquieta. Al menos, déjame llevarte a un hotel esta noche. Selena insistió, su voz suave pero firme. Mañana hablaremos sobre qué hacer, pero hoy, solo hoy, ¿aceptarías dormir en un lugar cálido? Margaret abrió los labios. Podía sentir que los muros que habían construido a lo largo de los años empezaban a agrietarse. Ella miró el carrito de compras, las pocas pertenencias que tenía. Si aceptara, dejaría todo eso atrás. ¿Qué quedaría de ella sin ese carro? Entonces hizo la pregunta que más temía. ¿Qué pasa si mañana cambias de opinión? ¿Qué pasaría si despertara y me diera cuenta de que solo soy otro capricho de una celebridad? Selena se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos heladas. No voy a desaparecer. Margaret sintió que su corazón se aceleraba. No sabía si quería creerlo, pero por primera vez en mucho tiempo quiso intentarlo. Y entonces, en un susurro apenas audible, Margaret respondió. Está bien, lo acepto. Selena cedió,
y abrió ligeramente las manos de la anciana. Esa noche Margaret no durmió en la calle y, sin saberlo, Selena acababa de cambiar la vida de ambos. Selena ayudó a Margaret a levantarse. Los frágiles huesos de la anciana protestaron por el movimiento, como si hace tiempo que hubieran renunciado a la idea de comodidad. Ella sostuvo el brazo del joven con vacilación, casi esperando que esto fuera un sueño del cual despertaría en cualquier momento. El conductor de Selena, que había estado observando todo desde el interior del coche, salió rápidamente para abrir la puerta. Cuando vio a Margaret, su mirada reflejó sorpresa y cierto malestar. Selena se dio cuenta del hecho, pero lo ignoró. Margaret dudó antes de subirse al lujoso todoterreno. Se vio reflejada en los vidrios polarizados del auto y por un momento no se dio cuenta. Su imagen contrastaba marcadamente con el brillo de Los Ángeles, una mujer con ropa gastada y piel curtida por el clima, pisando la alfombra limpia de un automóvil que parecía pertenecer a otro mundo. No hay por qué tener miedo, dijo Selena notando su vacilación. Margarete tragó saliva con fuerza y entró lentamente. El banco de cuero era más cómodo que cualquier otro en el que me había sentado en años. El coche arrancó. El silencio en el vehículo era pesado, interrumpido únicamente por el tráfico. Margaret mantuvo la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana. Las luces de los edificios de lujo, los restaurantes caros, los carteles llamativos. Era una ciudad que un día había sido suya, pero que ahora se extiende a los demás. Ella extendió sus dedos sobre su regazo. Todo parecía estar mal. ¿Está usted bien, señora? Selena preguntó suavemente. Margaret giró la cara y forzó una sonrisa cansada. Supongo que no estoy acostumbrado a tanto silencio. Selena rió levemente. Luego podremos poner algo de música. Le pidió al conductor que encendiera la radio y una suave melodía llenó el coche. Margaret cerró los ojos por un momento, intentando relajarse. El hotel al que Selena la llevó no era extravagante, pero tenía algo que Margaret no había experimentado en años: dignidad. Cuando entró en el vestíbulo, Margaret sintió las miradas. La recepcionista, bien vestida y educada, sonrió profesionalmente, pero no pudo ocultar la mirada de extrañeza cuando vio a una mujer mayor junto a Selena Gómez. Otros clientes lanzaron miradas rápidas, algunas curiosas, otras críticas. Margaret bajó la cabeza. Quizás esto no sea una buena idea. Margaret murmuró. Selena no lo dudó. Sostuvo el brazo de Margaret con suavidad, pero con firmeza. Esa es una gran idea. Venga conmigo. La recepcionista le entregó la llave de la habitación y en pocos minutos Selena fue guiada a un pasillo tranquilo. Cuando se abrió la puerta del dormitorio, Margaret estaba en la entrada. Era una habitación sencilla pero limpia. Había una cama con sábanas blancas, un baño privado, un cómodo sillón y un televisor sintonizado con una transmisión de noticias silenciosa. El olor a lavanda en el aire contrastaba con la humedad de las calles. Esto es solo para ti. Selena dijo suavemente. Margaret no respondió. Ella estaba paralizada. Un techo sobre tu cabeza, un colchón suave, un espacio donde nadie la echaría, nadie la miraría como si fuera una molestia. Tenía ganas de huir de allí. Selena observó la incomodidad y se movió lentamente. Sé que suena raro. Margaret soltó una risa breve e irónica. ¿Extraño? Señorita, es extraño estar tendida en el suelo de un callejón, escuchando pasos y rezando para que nadie le haga daño durante la noche. Esto de aquí es otra cosa. Ella caminó hacia la cama y lentamente pasó la mano sobre las sábanas. Era suave, limpio, cálido. Se sentó en el borde del colchón y miró a Selena. ¿Qué pasa si no puedo? Selena se arrodilló ante ella y tomó sus manos. Ya lo has hecho. Margaret sintió un nudo en la garganta. Después de tantos años de sobrevivir, por primera vez sintió que tal vez
podría volver a vivir, pero incluso con toda la esperanza que Selena le ofrecía, el miedo todavía estaba allí. La noche fue larga. Margaret permaneció sentada en el borde de la cama del hotel durante lo que pareció una cantidad incalculable de tiempo. El silencio en la habitación era casi opresivo. Acostumbrada al ruido de la calle, los motores de los coches, las voces apresuradas, los pasos cautelosos de los desconocidos a su alrededor, ese lugar parecía un mundo aparte. Miró la alfombra limpia, las sábanas frescas, las toallas dobladas en el baño, y pensó, no toques nada. Tenía miedo de ensuciarme, de arruinarme, de hacer algo mal. Una parte de ella quería creer que Selena realmente ayudaría, que esto no fue solo un gesto pasajero, pero otra parte, la parte que ya conocía bien la decepción, dijo que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara. Finalmente, después de un largo tiempo de abrir el vacío, se obligó a acostarse. Pero cuando cerró los ojos, no pudo dormir. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, Margaret ya estaba despierta. De hecho, no duermas ni un momento en toda la noche, gritó lentamente, con los músculos doloridos por dormir en superficies duras. Se acercó al espejo del baño y se quedó mirando su propia imagen, lo cual no era sorprendente, pero dolía de un modo al que ya debería haberse acostumbrado. Su cabello blanco estaba despeinado y su piel fina y curtida por el clima parecía más pálida bajo la luz artificial. Los ojos, antaño llenos de vida, ahora llevaban un peso que sin descanso parecía incómodo. Abrió el grifo y dejó correr el agua. El sonido era relajante y por un momento Margaret cerró los ojos y se imaginó en otro tiempo, en otra vida. Una vida en la que se despertaba junto a su marido, preparaba café y llamaba a Daniel para desayunar. Pero cuando volvió a abrir los ojos, estaba solo. Y eso dolió. Fue en ese momento cuando una duda comenzó a carcomerla. ¿Ella merecía estar allí? Tal vez sería mejor desaparecer antes de que Selena se diera cuenta del error que había cometido al ayudarla. O eso pensó. Selena llegó al hotel a media mañana, llevando una bolsa con ropa nueva y algunos artículos de tocador que había comprado para Margaret. Me emocioné al verla y tenía la esperanza de que se hubiera dado el primer paso. Pero cuando llamó a la puerta del dormitorio y no recibió respuesta, su corazón se aceleró. Ella llamó de nuevo, nada. La desconfianza empezó a crecer. ¿Pudo haber escapado Margaret? ¿Estaba todavía allí? ¿Qué pasaría si algo pasara? A toda prisa llamó a un empleado del hotel y le explicó la situación. Con una llave de repuesto abrieron la puerta. La ruptura llegó como una ola cuando Selena vio a Margaret sentada en el sillón, mirando por la ventana con una mirada distante en los ojos. ¿Margarete? Selena entró rápidamente. La anciana giró lentamente la cara. Ella no parecía sorprendida. Ella parecía resignada. Creíste que me escapé, ¿no? Margaret dijo con voz débil. Selena dejó escapar un suspiro y cerró la puerta detrás de ella. Por un momento, sí. Selena colocó la bolsa de ropa sobre la cama. Traje algunas cosas para ti. Ropa nueva, cepillo de pelo, jabón. Margaret miró hacia otro lado. Selena, no sé si pueda hacer esto. La frase hizo que la joven se detuviera. ¿Cómo esto? Margaret abrió sus manos y dijo, tu voz, con un sonido de miedo, Selena se arrodilló frente a ella, sujetándole las manos con fuerza. Escucha, no tienes que ser normal, solo tienes que ser tú, y estoy aquí para ayudarte a empezar de nuevo. Margaret tragó saliva, sintiendo una mezcla de miedo y gratitud. Selena abrió ligeramente las manos y brindó. Vamos a intentarlo juntos, ya no estás solo. Y por primera vez en mucho tiempo, Margaret sintió que tal vez, solo tal vez, podría ser verdad. El tiempo dentro de la habitación parecía moverse de manera diferente. La luz del día entraba por la ventana, pero Margaret todavía se sentía como si estuviera atrapada en otra realidad.
La comodidad que la rodeaba no coincidía con la sensación de desplazamiento que sentía en su interior. Pasó sus dedos temblorosos sobre la bolsa de ropa que había traído Selena y por un momento sintió ganas de llorar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien pensó en ella? Selena observó el conflicto en su rostro y se sentó en la cama junto a él. Sé que no es fácil. Margaret suspiró mirando sus manos. No es fácil, cariño. Es solo que ya no me reconozco. Selena inclinó la cabeza esperando que Margaret continuara. Hace años yo era una mujer fuerte. Trabajaba, tenía una casa, cuidaba a mi hijo. Ahora solo soy eso. El dolor en la voz de Margaret hizo que el pecho de Selena se apretara. No eres solo eso, eres mucho más. Solo necesitas recordar quién eres. Margaret rió suavemente, un sonido cansado. ¿Y cómo hago eso? Selena invitó suavemente y sostuvo las manos de la anciana. Empezamos poco a poco. Primero, un baño caliente y ropa nueva. Luego, un buen desayuno. Y luego veremos a dónde nos lleva esto. ¿Qué opinas? Margaret dudó por un momento, pero luego aceptó y pensó, quizás es hora de intentarlo. El vapor caliente de la ducha llenó el pequeño baño. Margaret se quitó la ropa vieja con dedos vacilantes, sintiendo la tela áspera contra su piel. Cada cicatriz, cada marca en su cuerpo, contaba una historia que nadie quería escuchar. Se sumergió en el agua tibia y sintió un escalofrío recorrer su columna. Habían pasado años desde que me había bañado así. Tantos años que ni siquiera podía recordar la última vez. Margaret cerró los ojos y dejó que el agua le quitara parte del peso que llevaba. Fue como si, por un breve momento, pudiera volver a sentirse humana. Después de bañarse, se puso su ropa nueva. La blusa sencilla y los pantalones cómodos se sienten extraños en el cuerpo, diferentes a los harapos que hemos usado durante tanto tiempo. Cuando me miré al espejo, sentí un nudo en la garganta. Todavía parecía vieja, cansada, pero algo en ella había cambiado. Ella estaba limpia. Cuando salió del baño, Selena lo estaba esperando con una sonrisa en el rostro. ¡Mírate! Margaret se pasó las manos por el cabello húmedo, un poco torpemente. Me siento como si fuera otra persona. Porque lo eres. Te estás redescubriendo a ti mismo. Vamos a salir. Quiero llevarte a algún lugar. Margaret arqueó una ceja. ¿A dónde? Selena parpadeó sonriendo. ¡Sorpresa! Selena la metió en el auto y la llevó a un restaurante. El restaurante era pequeño y acogedor. El olor a café fresco y pan caliente llenó la habitación. Margaret sintió que se le revolvía el estómago, no de hambre, sino de ansiedad. La gente alrededor parecía tan normal. Ella se sentó en una mesa en la esquina y mantuvo los hombros encorvados. Selena le tomó la mano. Todo está bien. Mereces estar aquí tanto como cualquier otra persona. Margaret aceptó, todavía insegura. Cuando la camarera trajo el café y un plato de waffles calientes, miró la comida como si fuera algo preciado. La última vez que había comido sentada en un restaurante fue antes de perderlo todo. Sostuvo los cubiertos con manos temblorosas y cuando dio el primer bocado, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Todo está bien? Selena preguntó preocupada. Margaret se secó rápidamente los ojos y dijo, Es perfecto. y por primera vez empezó a creer que tal vez, solo tal vez, podría empezar de nuevo. La taza de café aún humeaba sobre la mesa mientras Margaret la sostenía con ambas manos, sintiendo el calor reconfortante extendiéndose entre sus dedos. El restaurante estaba en silencio. Las voces de los fans de Selena en las otras mesas formaban un murmullo bajo, casi acogedor. Pero en su interior se agitaba un torbellino de emociones. Ella miró a Selena, quien la observaba con una sonrisa amable. La joven era un enigma para Margaret. Tanta gente había pasado por su vida sin siquiera notar su existencia, y ahora aquí estaba Selena, aportando liderazgo a alguien que ya había renunciado a todo. ¿Sabes?
Pensé que nunca volvería a entrar en un lugar así. Margaret dijo, revolviendo su café con su cuchara y mirando a Selena. Selena inclinó la cabeza curiosa. ¿Por qué? Margaret respiró profundamente antes de responder, porque cuando lo pierdes todo, no es solo la casa la que desaparece. Se detuvo eligiendo sus palabras. Pierdes el derecho a pertenecer. Te conviertes en un fantasma que vaga por el mundo. La gente mira a través de ti y con el tiempo empiezas a creer que realmente ya no existe. La sonrisa de Selena desapareció. Sintió una opresión en el pecho cuando escuchó eso. Pero tú existes, Margaret. La anciana suelta una risa breve y sin humor. ¿Será? Pasé tanto tiempo sobreviviendo que olvidé lo que es vivir. Selena no solo quería salir a la calle, quería darle a Margaret algo que nadie más podía ofrecerle, un propósito. Y entonces, como si fuera un pensamiento arrepentido, Selena preguntó, ¿Alguna vez has pensado en buscar a tu familia? Margaret se quedó congelada y luego preguntó, ¿Qué? Perdiste a tu hijo, Daniel, pero ¿qué pasa con los demás familiares? ¿Nunca has intentado ponerte en contacto? Margaret miró hacia la ventana. El cielo estaba despejado, el azul intenso contrastaba con el blanco de las nubes, pero dentro de ella el tiempo se cerró como una tormenta. No hay nadie más. Selena ve la tensión en el cuerpo de la anciana. Había algo allí, algo que quedó sin decir. ¿Estás seguro? Margaret abrió los labios. No quería hablar de eso, pero ¿por qué esconderse? ¿Qué tenía aún que perder? Yo tuve un hijo, Daniel. Él era todo para mí. Después de perderlo, nunca volví a buscar a nadie. No había nadie más. Selena siguió mirándola seria. ¿Pero nunca miraste? ¿Nunca has podido encontrar parientes lejanos? Margaret respiró profundamente y cerró los ojos. ¿Para qué? ¿Entonces puedo ver cómo estoy ahora? ¿Para que sientan pena? Selena cambió un poco más. Su voz ahora tenía ternura. ¿Qué pasa si te están buscando? Los ojos de Margaret se abrieron, sorprendida por la idea. Ella nunca pensó en eso. Ella siempre asumió que a nadie le importaba. Pero, ¿y si me equivoqué? La duda era como un hilo de luz que atravesaba la oscuridad dentro de ella. Selena escuchó y sonrió suavemente. Si me dejas intentarlo, puedo ayudarte a buscar a tus familiares. Margaret la miró con el corazón acelerado. El miedo y la esperanza luchaban dentro de él. Y entonces, por primera vez en años, Margaret se permitió creer. Margaret pasó la noche despierta. La idea de reencontrarse con alguien de su pasado la consumía por dentro. ¿Qué pasaría si nadie quisiera verla? ¿Y si fuera mejor que desapareciera? Al otro lado de la ciudad, Selena no perdió el tiempo. Estaba decidida a encontrar cualquier rastro de la familia de Margaret. Selena utilizó a su equipo para buscar registros antiguos, hizo contactos, recorrió las redes sociales e incluso se unió a foros de personas desaparecidas. No fue hasta media mañana siguiente que Selena recibió una llamada. El equipo de Selena llama para dar noticias, dijo uno de sus colaboradores. Selena llegó al hotel lo más rápido que pudo. Cuando entró en la habitación de Margaret, encontró a una mujer mayor sentada en el sillón, mirando por la ventana. Había algo diferente esa mañana. Quizás era inquietud, quizás era miedo. ¿Qué pasa, querida? Margaret dijo, notando la expresión agitada de Selena. La joven respiró profundamente y sonrió suavemente. Había esperanza en sus ojos. Margaret. Selena dudó por un momento, tratando de elegir las palabras adecuadas, y le dijo a Margarete, «Tu hijo podría estar vivo». El aire parece ser succionado de la habitación. Margaret parpadeó lentamente, tratando de procesar esa frase. Todo su cuerpo se puso rígido. No, eso no es posible. Su voz salió ronca, casi un susurro. Selena tomó sus manos suavemente y continuó. Selena sostuvo sus manos suavemente. El accidente fue grave, pero sobrevivió. Sufrió heridas graves y pasó algún tiempo en el hospital. Pero sobrevivió, Margaret. La anciana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. ¿Estaba vivo tu hijo?,
después de todos esos años? Mi mamá, pero pensé que estaba muerta. La confusión se apoderó de él, pero Selena le explicó todo. El sufrimiento de Margaret, los años en la calle, el miedo a ser olvidada. Daniel lloró y al final le sugirió que podía verla. La reunión estaba prevista en un parque tranquilo, lejos de las miradas indiscretas del público. Margaret se puso ropa nueva, se peinó, pero todavía parecía nerviosa. Sus manos temblaban mientras sostenía el brazo de Selena. ¿Y si me odia? Él nunca me buscó. Selena la miró con ternura. Él no te odia, Margaret. Solo necesita saber la verdad. Cuando llegó al parque, Daniel ya estaba allí. Margaret dejó de caminar. Ella consideraría esa cara en cualquier lugar. Aunque era mayor, los rasgos de su pequeño todavía estaban allí. Los ojos, la forma de la cara. Era él. Parecía que tenía miedo de que desapareciera. El hombre se giró y sus miradas se encontraron. Hubo un momento de absoluto silencio. Daniel parpadeó varias veces, como si intentara creer lo que estaba viendo. ¿Madre? La palabra rompió el corazón de Margaret. Se cubrió la boca con las manos y comenzó a llorar. Daniel dudó por un momento, como si todavía hubiera un abismo entre ellos dos. Pero entonces dio un paso, luego otro, y en cuestión de segundos los dos estaban abrazándose. Margaret sollozaba en sus brazos, abrazándolo fuerte, como si intentara recuperar los años perdidos. Creí que te había perdido. Creí que te había perdido también. Selena observó la escena, con los ojos llenos de lágrimas. Ella sabía que ese momento lo cambiaría todo. Margaret, que pasó tanto tiempo creyendo que estaba sola, finalmente encontró el camino de regreso. Y en ese abrazo, años de dolor fueron silenciados. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. Una suave brisa soplaba por el parque, agitando las hojas de los árboles y trayendo consigo el aroma de la hierba recién cortada. Pero nada en ese momento fue más significativo que el abrazo entre madre e hijo. Margaret seguía abrazando a Daniel con fuerza, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Los años de distancia, silencio y dolor finalmente se rompieron. Creí que me habías abandonado, mamá. Daniel habló suavemente. Su voz estaba llena de emoción. Margaret se levantó lo suficiente para mirarlo. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero ahora había algo diferente. Sus ojos, antes siempre llenos de tristeza y resignación, nunca más dejaron de vivir. Nunca te abandoné, hijo mío. Simplemente me perdí en el camino. Daniel asintió, frunciendo los labios, tratando de contener su emoción. Y nunca te busqué. Pensé que simplemente seguiste adelante sin mí. Margaret meneó la cabeza con una pequeña y triste sonrisa. ¿Seguir adelante sin ti? ¿Cómo podría? Eras todo para mí. Selena, que observaba atentamente, se llevó discretamente las manos al rostro, intentando limpiar las lágrimas que corrían por su rostro sin que ella se diera cuenta. Ver ese reencuentro ante sus ojos hizo que su corazón se apretara y se expandiera al mismo tiempo. Durante muchos años, Margaret creyó que ya no era parte del mundo, que su existencia no importaba. Pero aquí estaba la prueba de que todavía pertenecía a alguien. Daniel respiró profundamente, mirando a su madre con una mezcla de consternación y tristeza. Necesitas un lugar donde quedarte. No puedes volver a las calles. Dijo Daniel. Y no lo haré. Ella miró a Selena, sosteniendo sus manos. Gracias a esta chica de aquí. Selena sonrió, pero negó con la cabeza. No hice nada sola, Margaret. Tú elegiste luchar. Margaret respiró profundamente. Por primera vez en años, sintió que tenía una opción. Daniel le tomó las manos y las apretó cariñosamente. ¿Quieres venir conmigo? La pregunta hizo que el corazón de Margaret se acelerara. Podría volver a tener un hogar. Podría volver a tener una familia. Miró a Selena como pidiendo permiso. ¿Qué opinas? Selena contuvo las lágrimas y abrió la mano. Creo que es hora de volver a casa. Margaret cerró los ojos y asintió.
Sí, ya era hora de volver. En los días siguientes, Margaret comenzó su transición hacia una nueva vida. Daniel la acogió en su casa y la ayudó a adaptarse nuevamente a un entorno seguro. Selena continuó supervisando todo de cerca, asegurándose de que Margaret tuviera todo lo que necesitaba. Pero en el fondo, ella sabía que esta historia no era solo sobre Margaret. Aquí también ha cambiado. Esa noche, mientras veían a Margaret y Daniel conversar en una cafetería, como deben hacer madre e hijo, Selena sintió algo diferente en el pecho. Ella había marcado la diferencia en la vida de alguien, y tal vez ese era el verdadero propósito de todo. Selena le envió un mensaje a Margaret desde lejos. La anciana se dio cuenta y le devolvió la sonrisa, una mirada llena de gratitud. Margaret estaba a salvo, estaba en casa, y en ese momento todo parecía exactamente como debía ser. Pasaron los días, pero algo dentro de Selena todavía no estaba satisfecho. Sabía que se había hecho mucho por Margaret, pero quería asegurarse de que esa historia tuviera un final verdaderamente feliz. Porque ayudar a alguien a salir adelante no se trata solo de sacarlo de la calle, se trata de asegurarse de que nunca vuelva allí nuevamente. Y en el fondo sabía que Daniel necesitaba una oportunidad. Una mañana soleada, Selena llegó a la casa donde ahora vivía Margaret con su hijo. Era sencillo, pero acogedor. En el pequeño jardín delantero, coloridas plantas en macetas decoraban la entrada. Cuando Margaret abrió la puerta y vio a Selena allí, sus ojos se iluminaron de felicidad. Mi niña. Ella le da un fuerte abrazo a Selena. Hola, Margaret. Selena sonrió, mirando a su alrededor. ¿Estás disfrutando de tu nuevo hogar? No puedo creer que esto esté pasando. Margaret se tocó la cara, como si necesitara sentir su propia piel para estar segura de que era real. Duermo en una cama de verdad, Selena. Tengo un hogar de nuevo. Selena tomó sus manos. Y ahora quiero asegurarme de que no te lo pierdas nunca más. Margaret frunció el ceño confundida. ¿Qué quieres decir? Antes de que Selena pudiera responder, Daniel apareció en la puerta. Parecía más claro, más joven, como si la sombra del pasado finalmente se hubiera disipado. ¿Selena?, exclamó. El joven respiró profundamente. Llegó el momento de la gran sorpresa. Daniel, hice algunas llamadas. Él la miró sin comprender. ¿Llamadas? ¿Para quién? Selena sonrió y levantó un sobre. ¿No eres ingeniero? Encontré una empresa que le encantaría darte esa oportunidad. El mundo se detuvo. Daniel miró el sobre como si fuera un sueño imposible. He programado una entrevista para usted, una gran empresa de construcción de Los Ángeles. Vieron tu historia y tus observaciones. Tienes talento, Daniel. Simplemente nunca tuviste la oportunidad adecuada. Margaret se cubrió la boca con las manos y se le llenaron los ojos de lágrimas. Daniel tomó el sobre con dedos temblorosos. Lo abrió y vio una carta invitándolo a una entrevista. Yo no sé qué decir. Selena sonrió, sus ojos brillaban. Di que lo aceptarás. Di que aprovecharás esta oportunidad y nunca mirarás atrás. Daniel rió nerviosamente, todavía procesando todo. ¿Pero qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? Antes de que Selena pudiera responder, Margaret dio un paso adelante. Tomó el rostro de su hijo entre sus manos, sus ojos se llenaron de orgullo. Hijo mío, ya eres suficientemente bueno. Siempre lo fuiste. Solo estaba esperando el momento adecuado para brillar. Daniel se derrumbó allí. Le dio un fuerte abrazo a su madre, sosteniéndola como si nunca la fuera a soltar. «Puedo hacer eso por ti, mamá». Margaret escuchó entre lágrimas. No, mi amor. Ella sostuvo su rostro y le secó las lágrimas. Hazlo por ti mismo. Selena miró la escena con ojos llorosos. Esa era la oportunidad que Margaret merecía. No solo una casa, no solo una reunión, pero un futuro digno. Margaret caminó lentamente por el jardín de la casa, sintiendo el sol calentando su piel. Ella se sintió viva de nuevo. Dentro de la casa, Daniel se ajustó la corbata frente al espejo. Ahora era ingeniero de una gran empresa de construcción.
y trabajaba en proyectos que ayudarían a construir nuevas viviendas para familias necesitadas. Margaret sonrió cuando lo vio. Mírate, un hombre exitoso. Todo gracias a ti, mamá. Margaret le arregló la corbata como lo había hecho antes. Daniel tomó las manos de su madre y le besó la cabeza. Prometo que nunca dejaré que pases por eso otra vez. Margaret se sentó, sus ojos brillaban de emoción. Y prometo que nunca volveré a dejar de vivir. Selena miró la escena con ojos llorosos. Esa era la oportunidad que Margaret merecía. No solo una casa, no solo una reunión, pero un futuro digno. Margaret caminó lentamente por el jardín de la casa, sintiendo el sol calentando su piel. Ella se sintió viva de nuevo. Dentro de la casa, Daniel se ajustó la corbata frente al espejo. Ahora era ingeniero de una gran empresa de construcción y trabajaba en proyectos que ayudarían a construir nuevas viviendas para familias necesitadas. Margaret sonrió cuando lo vio. Mírate, un hombre exitoso. Todo gracias a ti, mamá. Un año después, Selena llegó poco después, sin avisar, para sorprenderla, trayendo un pastel para celebrar el primer año de regreso a casa de Margaret. ¿Cómo es el nuevo ingeniero de la ciudad? Ella bromeó. Daniel se rió. Más feliz que nunca. Margaret miró a Selena con gratitud. Nunca podré pagarte lo que hiciste por nosotros. Selena le tomó la mano. Ya has correspondido, Margaret. Estás viva, eres feliz. Eso es todo lo que quería. Los tres rieron juntos, entre abrazos y lágrimas de felicidad. Margaret sintió que no solo pertenecía al mundo, sino que tenía un lugar en él, y Selena mostró su gratitud al mundo devolviéndole a los demás las oportunidades que ella tuvo y que todos merecen. Un simple acto puede transformar todo un destino, y a veces el mejor regalo que podemos darle a alguien es una nueva oportunidad de soñar. Comparte las emociones y oportunidades. Te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu comentario.